Derecho Procesal Penal 1, Unidad 3. Medidas cautelares y medidas de protección. Tema 2. Medidas de protección. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Sean todos bienvenidos a esta clase asincrónica de la semana número 12 de Derecho Procesal Penal 1. Sean todos bienvenidos. Antes de continuar, les recuerdo que deben buscar lápiz y papel o activar o habilitar un archivo para sus apuntes. Recuerden que el contenido de esta clase es materia o es material para nuestro test y para nuestro examen del segundo parcial. Bien, como sabemos, el tema número 2 de la unidad 3, el tema número 2 llamado medidas de protección, se divide en 4 subtemas, de los cuales el subtema 1, las bases doctrinarias, constitucionales y legales de las medidas de protección, y el subtema 2, medidas generales de protección, ya lo abordamos en nuestra clase anterior de la semana número 11. Mientras que el subtema 3 y subtema 4 serán los que vamos a abordar en esta oportunidad, es decir, las medidas de protección para personas vulnerables y el subtema 4, las medidas de protección contra la violencia a las mujeres. Bien, recordemos que el objetivo de la unidad es dominar el concepto, objeto y finalidad de las medidas cautelares y las medidas de protección. Y en el caso que nos atañe en este encuentro, en esta clase de hoy, sería dominar el concepto, objeto y finalidad de las medidas de protección de acuerdo a la legislación penal ecuatoriana. Subtema 3. Medidas de protección para personas vulnerables. Pues bien, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, en encuentros anteriores, sincrónicos y asincrónicos, las personas o los grupos de atención prioritaria, personas vulnerables, se encuentran en nuestra Constitución, en el artículo 35 constitucional precisamente. Las personas adultas mayores serían los grupos de atención prioritaria, las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Estas personas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán también las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial atención o especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Doble vulnerabilidad, por ejemplo, como una persona que se encuentra privada de su libertad, que ya de por sí ya es una persona vulnerable por estar privada de libertad, pero que además de ello es una persona con una enfermedad catastrófica, por ejemplo. Entonces, tenemos claro que los grupos de atención prioritaria son los establecidos en el artículo 35 y básicamente son aquellos que tienen mayor, digamos que mayor probabilidad o que de hecho son más vulnerables, son más susceptibles de sufrir atropellos, violaciones de sus derechos, etcétera, o que tienen limitaciones de una u otra forma para acceder al eficaz ejercicio de sus derechos fundamentales. En ese sentido, también en la legislación penal ecuatoriana se prevén medidas de protección encaminadas o dirigidas específicamente a estos grupos de personas. En cuanto a niñas y adolescentes, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia encontramos en su artículo 94 precisamente las medidas de protección en el caso de estas personas, es decir, de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que en cuanto a las personas menores de 18 años, la legislación penal ordinaria, digámoslo así, si es que la palabra cabe, que vendría a ser el Código Orgánico Integral Penal, solo es una referencia para determinar si la conducta desplegada por el niño, niña, o mejor dicho, por el adolescente, se encuentra subsumida dentro de un tipo penal o no. Solamente sirve para ello, para hacer una determinación o para servir de referencia. Pero en cuanto a procedimiento, medidas, etcétera, pues lo que aplica es lo que está establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Recordemos que los menores de 18 años son inimputables en las formas y condiciones que hemos hablado anteriormente en nuestras
clases previas. Repito, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículo 94, medidas de protección. En los casos de infracción a las disposiciones del presente título de ese Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este código. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral, que esto es en el caso del trabajo infantil, la inserción del niño, niña o adolescente y o su familia en un programa de protección, la separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o agresor, según sea el caso. También establece que se adoptarán todas aquellas providencias que sean necesarias para que la aplicación de esas medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas, o sea, cada una de forma específica, a cada una de estas medidas, y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente de una manera compatible con su derecho a una vida digna. Bien, en ese mismo orden de ideas, encontramos en el mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 79, medidas de protección para los casos previstos en este título. Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de protección previstas en este código antes mencionadas y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán unas de las siguientes medidas. Veremos que coinciden de algún modo o tienen que ver muchísimo con las establecidas en el 558, algunas de ellas. Bien, en primer lugar, allanamiento del lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente víctima de la práctica ilícita para su inmediata recuperación. Esta medida solo podrá ser decretada por el juez de la niñez y adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna. Custodia familiar o acogimiento institucional sería otra de las medidas posibles a favor de niños, niñas y adolescentes. También la inserción del niño o adolescente y su familia en un programa de protección, la concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niño o adolescente y en contra de la persona agresora, amonestación al agresor, inserción del agresor en un programa de atención especializada, orden de salida del agresor de la vivienda y su convivencia con la víctima implica, si su convivencia con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológico, sexual de esta última, de la víctima, y de reingreso, la orden de regreso de la víctima si fuere el caso. Tenemos también la prohibición del agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella, la prohibición del agresor de proferir amenazas, de ejercer amenaza o intimidación, ya sea de manera directa o a través de terceros, la suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña, dependiendo de la naturaleza, por supuesto, del hecho perpetrado, suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato institucional, esto si fuese el caso, participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos, y seguimiento por parte de los equipos de trabajo social para verificar la rectificación de las conductas de maltrato. Esto es en la casi totalidad del artículo 79. Entonces tenemos que en el artículo 35 encontramos a las personas 35 constitucional, las personas pertenecientes a los grupos prioritarios, por lo tanto, más vulnerables, y entendemos que estas personas necesitan y se les provee unas medidas de protección específicas para ellos. Encontramos que en especial en cuanto al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, su artículo 94 y su artículo 79 establece tales medidas. Bien, en cuanto al subtema 4, que son las medidas de protección contra la violencia a las mujeres, encontramos que en el 558, precisamente, vamos a ubicarlo, 558.1, encontramos las medidas de protección contra la violencia a las mujeres y establece este artículo lo siguiente. Además de las medidas establecidas en el artículo anterior, es decir, en el 558, cuando vimos la medida de protección general, en los casos de violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las siguientes medidas. Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin que la víctima
será excepcional, o el acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional cuando por presencia de terceros cercanos a la persona agresora se compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y objetos de uso personal y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas dependientes de ella. Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y después del proceso penal su ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, siempre que las condiciones así lo requieran. También encontramos, compañeros, en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 51 encontramos las medidas inmediatas, las medidas administrativas inmediatas de protección. En su artículo 53 encontramos el procedimiento para otorgarlas y en el artículo 54 la petición. Sin embargo, les aclaro que lo que corresponde a la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, solo lo he traído a la clase a manera de referencia y les invito a que sean acuciosos y leer esos artículos, pero de allí no tenemos contemplados puntos para la evaluación. Bien, este ha sido entonces una clase bastante breve, puesto que lo que correspondía eran solamente el subtema 3 y subtema 4, que en realidad son los más cortos. Entonces, esto completaría el tema 2 de la unidad 3, que son las medidas de protección. O sea, recordemos las diferencias que existen entre estas medidas de protección y las medidas cautelares. Recordemos que las medidas de protección pueden ser otorgadas tanto en delitos como en contravenciones, mientras que las medidas cautelares solamente en delitos y solamente en aquellos de ejercicio público de la acción penal. Tenemos también otras diferencias que también les recuerdo, cuanto a las medidas cautelares y las medidas de protección, que las medidas cautelares en principio solo son otorgadas a solicitud de parte, es decir, a solicitud de la Fiscalía. Recordemos que estamos hablando de delitos de acción pública, por eso es que solo la Fiscalía. Mientras que los delitos, mejor dicho, mientras que las medidas de protección pueden ser otorgadas tanto a solicitud de parte, o sea, de la Fiscalía, o de manera oficiosa, o sea, de oficio sin que sean solicitadas por ninguna de las partes. Esto es algo muy importante. Bien, estimados compañeros, entonces ya solo queda agradecerles por su atención y decirles muchas gracias por haber prestado atención a este video. Nos vemos entonces en nuestra clase sincrónica de esta semana número 12. Aquí tenemos terminado entonces la unidad 3. Recordemos que este viernes 24 de febrero tenemos nuestro test de la unidad 3, el cual irá tanto el tema 1 como el tema 2. Tema 1, que son las medidas cautelares, como el tema 2, las medidas de protección, pero muy especialmente les sugiero que hagan mucho énfasis en lo que es el tema 1 de las medidas cautelares, o sea, fundamentalmente el tema 1. Allí, sobre todo el tema 1. No quiere decir que no vaya a salir nada del tema 2, pero fundamentalmente la mayoría será del tema 1. Les estoy avisando para que todo salga muy bien, que salgan con una excelente calificación. Bueno, ¿qué quedaba por aquí por aclarar, mencionar? Creo que ya les dije que esto es solo para referencia a lo que es la parte de la ley de violencia contra las mujeres, que ahí estaba mencionado, las medidas administrativas inmediatas, el procedimiento y la petición, o sea, lo que se solicita, específicamente en cuanto a las medidas de protección. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.